Lately I've been on my knees looking for the answer. Pues bienvenidos, aquí veo muchos cómplices de locura, muchas gracias en este horario tan complicado por estar aquí en esta comunidad que estamos generando y gracias a Carlos Galán, sobre todo Subterfuge, un equipo maravilloso, muchas gracias. Hoy decidí que era un día para hablar de futuros y dije, bueno, pues yo creo que Jaime tiene que participar, Jaime García Cantero. Él es director de Retina de Prisa, colabora con Hoy por Hoy y yo diría que es de las personas que más sabe de innovación en España, pero ahí me pillo un poco, pero yo lo diría. Y Marta, psicóloga clínica, sexóloga, especializada en trauma y dirige Medigo Sí, Psicología. Y estoy encantada de contar con ellos dos, que hacemos un buen tándem y yo siempre empiezo por el personaje de ficción con los que mis invitados se identifican. Así que, contadme. Uf, qué complicado. Te dejo empezar a ti. Esto no lo habías Pues yo estaba diciendo, anticipado. a ver si empieza él. En esta película realmente no me puedo identificar creo que con ninguno. Te diría que si encuentro alguna identificación más cercana y esto va a ser impopular, con Roy. Por esta parte en la que se despierta una motivación que puede con todo, ¿no? Que es de supervivencia pura y dura, pero es con la persona con la que más puedo empatizar de toda la película. Pues yo te diría, claramente... No necesariamente tiene que ser de la película, te doy cancha. No, bueno, pero esto simplifica mucho la decisión. No nos abras tanto el abanico, ¿no? Porque de ficción en general... Yo creo que Roy y Rachel son para mí los grandes personajes de la película, ¿no? De hecho, lo hemos hablado antes, casi los protagonistas son casi más un MacGuffin, ¿no? Para conducir la historia, pero los personajes que recuerdas son claramente Roy y Rachel por cosas que luego iremos desgranando, ¿no? Pero los dos replicantes y esta duda que tenemos, ¿no? De quién es replicante en la película y quién no, y qué es real y qué no, creo que es lo interesante de Blade Runner. Vamos a poner el vídeo porque creo que vale la pena, el tráiler es muy bueno y así entramos en materia. I'm kind of nervous when I take tests. I've got 4 skin jobs walking the streets. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? No. I need the old Blade Runner. This is a bad one. How can it not know what it is? If only you could see what I've seen. More human than human is our motto. What if I go north? Disappear. Would you come after me? I owe you one, but somebody would. It's too bad she won't live! I can see you. Time to die. Will you help us? What seems to be the problem? Death. I want more life. An experiment. Nothing more. More human than human is our motto. Voy a dar unas pequeñas notas para contextualizar un poco. Sabemos que viene de la novela. La novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas es de 1968, la película de 1982. Y
los temas que identificamos claramente son distopías, la naturaleza de la realidad, cómo el poder funciona como opresión, la tecnología, dilemas morales, salud mental, temas de actualidad. Y el futuro inicial de la novela era 1992. El futuro de la película es 2019, que ya hemos pasado, hemos transitado ya esos años. Entonces, para hablar del pasado, o sea, para hablar del futuro, quiero hablar del pasado. Entonces, Marta, la primera va para ti. ¿Qué significan las experiencias pasadas en nuestro yo? ¿Cómo es a nivel cerebral? ¿Y qué supone el pasado? Que es precisamente lo que no tienen los replicantes. Pues mira, el pasado realmente va a ser el pasado y las experiencias que tenemos, no solamente a nivel de recuerdo, es decir, no solamente a nivel episódico, sino sobre todo a nivel de aprendizaje, va a ser lo que configure pues, la gran mayoría de cosas que nos identifican. Desde los códigos morales, por ejemplo, desde cómo se configuran nuestras respuestas emocionales. Si, por ejemplo, si me siento culpable, lo que me va a decir qué es lo que me tiene que hacer sentir culpable. Vale, gracias. ¿Mejor? Lo que me va a decir qué es lo que me tiene que hacer sentir culpable van a ser mis experiencias pasadas y los códigos que me han enseñado. Entonces, lo que va a determinar va a ser básicamente lo que nos hace, que yo creo que es lo interesante de la película, lo que nos hace humanos. Va a determinar toda la complejidad que tiene el ser humano. Claro, es que esto nos lleva directamente a la memoria. ¿A qué son los recuerdos? Porque no son informaciones reales, son un procesamiento de cómo vivimos ciertas experiencias. Es que yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. A ver, los recuerdos a nivel episódico son al final información que almacenamos y que almacenamos, que esto es muy importante, junto con una información emocional. Como esto se almacena en el cerebro, que es en una zona, en las profundidades del cerebro, en una zona que se llama el hipocampo, lo vamos a almacenar lo que es la información episódica junto con la impronta emocional que tiene ese recuerdo para nosotros. De esta forma, además, si os dais cuenta, seguro que recordáis muy fácilmente cosas que han tenido una impronta emocional fuerte de vuestra infancia, a lo mejor, pero no recordáis qué os pusisteis el martes pasado. Son cosas las que recordamos pues, con una emoción intensa. Entonces, lo que son los recuerdos, puramente dicho, es eso, es esa mezcla de información episódica y emocional. Vale. Entonces, bueno, bien, ahí voy. Jaime, en la película dan por hecho que se pueden manipular mejor los replicantes al implantarles los recuerdos que producen ciertas emociones. Es que es el mecanismo, ¿no? En las inteligencias artificiales de hoy en día, ¿se puede ejercer ese tipo de manipulación? Es que yo creo que la manipulación de la memoria, y recupero un poco lo que decías, es justo lo contrario, es lo que nos hace humanos, ¿no? Los humanos somos unos grandes manipuladores de nuestra memoria, precisamente porque la memoria es justo lo contrario de la historia, ¿no? La historia es una ciencia que trata de ser exacta y la memoria es profundamente inexacta. Recordamos ficciones, aunque no nos demos cuenta. Y creo que en la construcción del personaje de Rachel es muy interesante el hecho de ella no sabe si sus recuerdos son reales o no. Y creo que la gran pregunta de la novela es si nosotros sabemos si nuestros recuerdos son reales o no, ¿no? Porque generalmente lo que recuerdas tiene una parte de real y otra parte que no. Acordaos de aquello que decía Sabina, ¿no? De que no hay nostalgia peor que recordar todo aquello que nunca ocurrió. Y eso es algo que está muy presente en nuestras vidas, recordar cosas que nunca ocurrieron. Y esta parte que me parece muy interesante, de que recordamos ficciones y pensamos en ficciones y no en momentos exactos, que es lo que nos diferencia de las máquinas, creo que hay un ejercicio que todos seríamos capaces de hacer, ¿no? Que es tratar de recordar la primera vez que fuiste besado o que besaste, ¿no? No os voy a hacer que cerréis los ojos para que no parezca esto un curso de coaching, que es lo último que querríamos, y tampoco que lo hagáis ahora, porque a lo mejor, yo qué sé, hacéis sentir incómodo a gente a vuestro alrededor, que son los que besáis ahora, ¿no? Pero si cuando lleguéis a casa y os tratáis de acordar de esto, veréis que todos recordamos estas imágenes como si de una película se tratara. O sea, tú ves desde fuera ese momento y te ves a ti besando a otra persona, que desde luego no es lo que viste en ese momento, donde posiblemente no vieras nada porque cerraste los ojos, o como mucho verías un primerísimo plano de alguien delante. Este ejercicio, ¿no? de extracorpóreo es una construcción absolutamente narrativa, es una construcción de la ficción, y creo que
parte de lo que cuestiona la película, y cuestiona también la inteligencia artificial, que es una gran generadora de preguntas, es que los humanos somos seres de ficción, que es esto que explica muy bien Harari. Yo soy muy poco fan de Harari, pero me gusta mucho esto que dice, ¿no? Que es lo único que nos diferencia a los humanos del resto de los homínidos es creer en cosas que no existen, ¿no? En los países, en las religiones y en las historias. Claro, era mi intención hablar de la identidad en ese sentido y hablar de Rachel, precisamente, porque ¿qué nos construye a nivel identitario? Pues mira, recupero un poco lo que decía ahora Jaime, porque me parece interesante que veis que, por ejemplo, en la práctica clínica, cuando trabajamos en terapia, lo que nos interesa realmente es la narrativa de la persona. Nos da igual lo que haya pasado en realidad, nos da igual que realmente tú besaras a la chica o te besara ella a ti o quién lo besara primero. Da igual. Lo importante es la sensación que tú tuviste y la construcción que tú te has hecho de ese episodio, porque va a ser lo que luego te configure. Entonces, por responder a lo que me decías, la identidad es complejísima, entonces cualquier cosa que te diga ahora mismo va a ser una simplificación, pero la identidad al final es esos gajitos de mandarina que nos van componiendo y que son códigos, contextos. Muy importante también hacer alusión a que nos movemos en un contexto determinado, que no es lo mismo la identidad aquí que la identidad en una tribu de Etiopía. A todo lo que son vivencias, experiencias, proyecciones externas de lo que deberíamos ser y un poco esa mezcla entre el contexto en el que nos movemos y nuestras propias experiencias, vivencias e interpretaciones, cómo las hemos ido configurando. Y yo creo que romper el símil en el que a veces vivimos, ¿no? De comparar nuestra memoria con esa primera palabra, ¿no? Con la memoria de una máquina, ¿no? La máquina recuerda lo exacto, lo preciso, recuerda de manera lineal, recuerda de manera continua, que es justo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Eso que dice Loriga, ¿no? Que la memoria es el más estúpido de los perros, ¿no? Porque tú le lanzas un palo y te trae cualquier cosa menos el palo. Y la memoria funciona así. La memoria funciona por conexiones aleatorias, sensoriales, que poco tienen que ver con lo que ocurrió realmente. Y creo que eso, ¿no? El entender que la memoria puede que no sea tan real como creemos, es el punto de partida de algunas cosas de la película y de muchos de los problemas que vivimos hoy, ¿no? El obsesionarnos con esa visión hiperrealista de nuestra memoria, que es mucho más, no sé cómo decirlo, es mucho más compleja, es mucho más, si quieres, instantánea, ¿no? Cambia voluble y muy difícil de definir. Estaba pensando... Claro, en los atributos que nos hacen humanos, porque estamos hablando de la memoria, pero creo que el lenguaje es algo fundamental que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Pues todos los accidentes, las repeticiones, es que hablaba de esto hace poco con Cristina Aranda, es que es eso lo que nos diferencia y lo que nos da profundidad, ¿no? ¿Qué más atributos consideráis que nos identifican como humanos? ¿Memoria? Yo creo que lenguaje. Una cosa súper importante son las emociones, la complejidad emocional y los vínculos emocionales no los puede replicar de momento una máquina. Es que además en todas las distopías la diferencia fundamental, estamos hablando de Blade Runner, pero si nos vamos a pensar en otras, 2046, en fin, infinitas, es la diferencia fundamental. Sí, realmente los vínculos, o sea, la conexión humana, que creo que cualquiera podemos entender un poco esto porque lo hemos vivido muchas veces, esa sensación de conexión, de empatía con otra persona, yo creo que es lo que más humanos nos hace, dentro de que entiendo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero para mí lo más relevante, si yo tuviera que poner la primera cosa, sería eso, serían los vínculos emocionales entre personas. Yo fíjate, en el lenguaje estoy poco de acuerdo. Creo que el lenguaje, hoy estamos viendo, ¿no? O sea, hoy las grandes inteligencias artificiales lo que son más capaces de replicar es el lenguaje. De hecho, el lenguaje que es capaz de hablar GPT-4 hoy en día es tremendamente sofisticado, ¿eh? Muy difícil de separarlo de una máquina. Voy más por la parte de la empatía y los sentimientos, que esto también está en la película, ¿no? La película juega con que el test que utiliza es un test que mide emociones, no que mide inteligencia, ¿no? Y su manera de entender que lo que nos separa de lo humano, de la máquina, es la empatía, es tremendamente interesante. Pero bueno, yo creo que según vamos avanzando, la inteligencia artificial ha entrado en un modo, ¿no?, exponencial, creo que son menos cosas las que los diferencian a las máquinas de las personas. Y para mí es lo interesante, ¿no? Yo creo que lo más interesante de la inteligencia artificial como tecnología es que es la primera tecnología que no cambia lo que hacemos, como todas las demás, que termina de hacer más cosas, cuestiona lo que somos. Y esta es la verdadera revolución de la inteligencia artificial, que nos hace preguntarnos qué es ser humanos. Y como
creo que está ocurriendo, no es tan fácil tener una respuesta para qué es ser humanos. Pues decimos la empatía, claro, pero es que todos conocemos seres humanos poco empáticos. O en absoluto. Es así, o en absoluto empáticos. Entonces, esto de presuponer al humano ciertos atributos maravillosos, ¿no? Como es la empatía, la conexión, la solidaridad, es más que discutible. A mí a veces me preocupa mucho más la estupidez humana que la inteligencia artificial, porque está más cerca y es más peligrosa, pero bueno. Sí. Dicho esto, nos vamos al futuro. El futuro que describe Blade Runner se traduce en la conquista de planetas, la creación de inteligencia artificial para desarrollar labores que no queremos desarrollar los humanos y el control de esa inteligencia artificial. Y esto era un pronóstico del año 82 para el 2019, estamos en 2024 y acierta de lleno. Bueno, a ver, yo creo que los pronósticos, la literatura no está para acertar, ¿no? La literatura está para provocar. Y no es su intención en su momento, esto es un análisis posterior, desde luego. Entonces, yo creo que, y lo hablábamos antes, ¿no? La novela es una novela del 68 y es una novela profundamente de los años 60. Es una novela... Philip K. Dick es un hippie, ¿no? Que experimenta con el LSD y es una novela claramente... extrasensorial, ¿no? y llena de lecturas hippies. Es una novela muy años 60. La película es tremendamente ochentera y hay muchos de los temas que aparecen en la película son muy de actualidad en los años 80. Y si quieres, la revisión de Villeneuve es tremendamente siglo XXI, ¿no? Es mucho más fría, mucho más, si quieres, hueca, como desgraciadamente somos. Y yo creo que esto explica muy bien que hablar de futuro o pensar en futuro es un indicador maravilloso del presente, que cuando tú quieres escribir y hacer ficciones sobre el futuro, de lo que realmente estás escribiendo es de ti y de lo que vives en ese momento. Y que cuando hoy lees a Orwell, a Huxley, a cualquiera de los grandes de la ciencia ficción del siglo XX, ves que están hablando de la posguerra mundial, de la llegada de las dictaduras, del fascismo y de todo lo demás. Lo que pasa es que los grandes de la ciencia ficción, como los grandes de la literatura, lo cuentan de tal manera que son problemas que extrapolan su tiempo y llegan hasta ahora, ¿no? A mí, por ejemplo, Bradbury es un poeta que utiliza el futuro como una herramienta para contar cosas que son de todos, ¿no? O sea, los habitantes de Marte para Bradbury pues son seres desvalidos que han existido siempre en la Tierra y en donde sea, ¿no? Y va mucho más allá conceptualmente que hablar de futuro. Pero me interesa mucho esto de que hables cuando hables del futuro, en realidad estás hablando del presente y de cómo te ves a ti y de tus retos y de tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? A mí me hacía gracia especial lo de los futuribles, ¿no? De cómo se veía y cómo evidentemente vamos por este camino. O sea, Marta, de cara a lo que hablábamos de diferenciar los replicantes de las personas y las emociones, me interesa mucho la actitud que tiene Roy, este replicante que es infalible, ¿no? En la propuesta de Blade Runner los fabrican para que tengan una vida de 4 años de duración. Entonces, en esos 4 años ellos aprenden las emociones y las manifiestan. Y la emoción que más manifiesta Roy es el miedo. Y me gustaría que nos explicaras qué supone el miedo, ¿no? ¿Qué implica? Que a veces estamos un poco confundidos con esa emoción. Pues mira, además creo que el Roy es un gran ejemplo de lo que es el miedo más instintivo. El miedo es una de las emociones básicas y las emociones básicas se llaman así porque no requieren de pensamiento, es decir, sentimos cosas de una forma súper instintiva y la conservación de la vida no es otra cosa que instinto puro. De hecho, una de las estructuras que tienen más que ver es el nervio vago y es un reflejo que compartimos con las lagartijas para que veáis el nivel de sofisticación que tiene esto. Luego, evidentemente, mucho más desarrollado. Entonces, este miedo tan primigenio y tan instintivo es realmente lo que mueve a Roy durante toda la película, porque está dispuesto a hacer lo que sea con tal de sobrevivir. Y eso es una cosa muy humana desde un punto de vista de, pues eso, de emoción básica, ¿no? De que es una emoción que no se ha pasado por el pensamiento. Roy no presenta, por ejemplo, emociones complejas, no presenta culpa, no presenta vergüenza, no presenta ninguna indefensión, impotencia, no tiene emociones complejas. De hecho, es capaz de hacer de todo sin sentir ni un poquito de culpa, porque lo que está desarrollando todo es como mucho más básico que eso. Y eso lo tenemos todos y todas, solo que luego tenemos un montón de códigos, que es lo que hablábamos antes, que lo van moldeando el comportamiento que emitimos, a pesar de tener la misma base de emoción.
Claro, y lo que hablábamos antes de lo del diseño de los replicantes, como que en todas las creaciones de lo que estamos viviendo de máquinas, inteligencia emocional, siempre hay una parte del creador en esa máquina. Y de hecho, en la película es que se asume, creo que se decían algo así como de hay algo en mí en vosotros, que también es frecuente en todas las distopías que hemos visto en ficción. ¿Cuál es la tendencia en el desarrollo de estas tecnologías en la actualidad? Bueno, si quieres, el mito del creador es muy interesante, ¿no? Y es tan antiguo como el hombre, ¿no? O sea, al final, la tradición judío-cristiana está lleno de este duelo, ¿no? entre el Dios creador y los humanos que no somos capaces de crear, ¿no? Esto está en Prometeo y está en casi cualquier mito cultural. Está en el Golem para los judíos, está en todas partes, ¿no? Esto de la capacidad del creador y del el enfrentamiento entre la criatura creada y el padre. Hay un momento en la película, ¿no? en que Roy llama padre al director de la compañía. Además, un momento casi pseudo-religioso, que también es una lectura muy interesante en la película, pero creo que este debate, ¿no? sobre el creador y lo creado es tremendamente interesante. Y a mí una cosa que me gusta mucho en la película, que es muy ochentera, que es la creación biológica. Los replicantes no son robots, son objetos biológicos. Es muy interesante y es muy ochentera esta reflexión. No sé si es casual o no, pero la película es del 82 y del 83 es el Manifiesto Cyborg de Haraway, que es el libro pionero, ¿no? del feminismo postmarxista, del feminismo de izquierdas, del movimiento queer y de todo lo demás, que retoma la figura del objeto biológico artificial, el cyborg, como, si quieres, modelo intelectual del movimiento queer, del postgénero y todo lo demás. No sé por qué, pero no sé qué os parece a vosotras, pero yo creo que las replicantes de la película serían ejemplos perfectos del cyborg de Haraway, ¿no? Sin reglas, sin complejos, sin género. En la película, pensad que los replicantes se besan hombres, 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 mujeres, mujeres, mujeres. Los replicantes no tienen género en la película. Esto es profundamente moderno en la película y es un debate tremendamente actual en los 80. Es la época del movimiento queer, ¿no? El año 82, California es el caldo de cocción de lo que luego sería el nuevo feminismo, el feminismo postmarxista y todo lo demás. A lo mejor es casualidad, pero creo que ese objeto biológico, ¿no? que no es silíceo, que es algo como mucho más vivo, mucho más natural, mucho más en ese límite que le interesa tanto a Philip K. Dick, ¿no? entre lo real y lo ficticio, entre lo biológico y lo artificial, eso me parece muy interesante. Y hay una reflexión que está en el libro, pero que no está en la película, y sí está la de Villeneuve, que tiene que ver con esto, del creador, que es si las máquinas son capaces de crear otras máquinas. Esto está en la novela, ¿no? Si los replicantes pueden reproducirse. Que esto es una lectura que la película obvia, pero que está en la novela, ¿no? En la novela, si os acordáis, los humanos tienen un problema de fertilidad, porque ha habido un problema nuclear, ¿no? Los hombres tienen que ir con una especie de protectores metálicos en sus genitales, ¿no? para proteger su capacidad reproductiva, y se ve que los replicantes pueden ser ese futuro para repoblar el espacio. Esto no está en la película, pero también es un tema tremendamente ochentero, de la reproducción, justo entendido al revés que lo entendemos hoy, ¿no? Entonces, el control de la reproducción es justo lo contrario. Nosotros teníamos un debate la semana pasada con jóvenes en Donostia y decían que si hubo una generación, que es la de sus padres, que luchaba por el derecho a no ser padres, ellos, que ahora tienen 18 años, luchan por el derecho a ser padres si quieren, ¿no? Porque no pueden pagarse una casa, no pueden pagarse un colegio, no pueden pagarse tal, ¿cómo ser padres ahí? Bueno, me voy a otro discurso y no he contestado tu pregunta, pero creo que ese es el gran debate cultural que está en la película y que está en la historia de la humanidad, ¿no? Que es lo que nos diferencia de Dios, es el ser capaz de crear vida. Y ese final de Roy, clavándose un clavo en la palma, absolutamente crístico, y con una paloma que deja volar, absolutamente simbólico. Es muy religioso, sí. Resurrector, ¿no? Sí. Creo que es un guiño pseudo-religioso bastante obvio. Ya os ha reventado el guión. Me has dejado pensativa. Yo quería tratar un poco más, que me parece súper curioso cómo se aborda en la película, la detección entre un replicante y un humano. En ese sentido, en la película utilizan un test que lo llaman Voidcamp, que si te vas un poco atrás, a ver de dónde viene, se asocia a dos tests psicológicos que existen en la actualidad. Entonces, uno de ellos es el test de asociación de palabras de Jung, que, ojo, es del año 1904 y se trata de detectar asuntos del inconsciente. Y el otro test es el famoso test de Turing, que
Es de 1950, en donde un juez humano tiene que, por conversación escrita con dos entes, tiene que identificar cuál es el humano y cuál es la inteligencia artificial, y si no lo consigue identificar, entonces es que la inteligencia ha pasado la prueba, que no se ha dado en muchos casos. Entonces, Marta, ¿se sigue utilizando el test de asociación de palabras? ¿Es realmente útil? A ver, breve. Yo te doy un estímulo verbal, tú me respondes, ahí soy capaz de ver si en las reacciones emocionales que tú tienes se genera una empatía a nivel psicosomático. Sí, a ver, se sigue utilizando, ahora muchísimo menos, ya a principios de los 2000 ya esto se dejó de usar, y sobre todo esto es una técnica proyectiva, entonces no es útil a nivel de diagnóstico por sí misma. Necesitamos, o sea, a nivel de diagnóstico solamente se diagnostica con prueba empírica, validada, no con técnica proyectiva, pero no el test de Jung en concreto, pero yo utilizo mucha técnica proyectiva en consulta, porque es muy útil ya no tanto para diagnosticar, sino para intervenir. O sea, es muy útil a la hora de... Para mí es como un rastrillo, es algo que nos permite establecer caminos nuevos hacia cosas que teníamos por ahí, pero que en ese momento no eres capaz de ver o no eres capaz de formular o de mentalizar, sobre todo, y es como el rastrillo que lo va arrastrando todo y lo saca. Entonces, es muy útil a la hora de intervenir y a la hora de asociar ideas, pero no como diagnóstico realmente a día de hoy. Bueno, pero entonces está vigente. ¿Y el test de Turing? El test de Turing ha sido poco utilizado en general. El test de Turing es un ejercicio muy interesante desde el punto de vista teórico, porque la obsesión de Turing son las máquinas pensantes, ¿no? Entonces, es para comprobar si una máquina es pensante, pero hoy no se utiliza prácticamente nunca, porque las máquinas a las que nos enfrentamos hoy son bastante más sofisticadas que las que soñó Turing. Y además, desde el punto de vista científico, puro y duro, el test de Turing tiene un problema que es la replicabilidad, ¿no? Tú cuando cambias al juez, cambias el criterio del enjuiciado, ¿no? Entonces, repetir ese experimento de manera sistemática es muy complicado. Entonces, es un experimento que implantado en años 50 es muy provocador y es muy interesante. Quizás ahora nos parece una cosa trivial, ¿no? Pero que en los años 50 alguien fuera capaz de plantear que íbamos a construir máquinas que nos hicieran dudar si eran humanas, es tremendamente provocador. Pero es verdad que como argumento científico tuvo muy poco recorrido. Pensemos que los años 50 son los años del gran desarrollo de la inteligencia artificial teórica, que ahora estamos en la práctica, ¿no? Pero la teórica es en los años 50, y Turing es un señor súper influyente en la época. Philip K. Dick, por supuesto, ha leído a Turing, y seguramente que hasta conoce a Turing. Y sin embargo, él opta por otro modelo, que es justo el contrario, que es yo no quiero definir si algo es artificial o natural por cómo es de inteligente, sino por cómo es de empático, ¿no? Yo creo que es una decisión claramente conceptual, ¿no? O sea, K. Dick no cree que la inteligencia sea lo que nos hace humanos. Creo que lo que nos hace humanos es la empatía, son los sentimientos, es otro tipo de cosas. Claro. Y el instinto de vivir, que lo has nombrado antes, ¿no? Versus la conciencia de la muerte. Y de hecho rescato una frase de Roy que dice: amo la vida más que nunca. Es así, y eso está en nosotros. Eso está en nosotros, eso es absolutamente instintivo. De hecho, quitarse la vida es difícil, porque claro, estás luchando contra un instinto que tienes y contra un montón de códigos que tenemos pues muy en el ADN. Entonces, el instinto de supervivencia lo tenemos y lo tenemos todos los seres humanos, pero es una cosa, digamos que luego es como una cebolla, ¿no? Sería como lo más interno de una cebolla, que luego se recubre de muchas más capitas de, bueno, vale, el instinto de supervivencia lo tenemos todo, pero en base a qué merece la pena vivir o en función de en qué situación me encuentro, de si le encuentro sentido a mi vida, en fin, luego ya hay una serie de cosas. Lo que te decía antes, Roy está desarrollando ese miedo más instintivo y ese instinto de supervivencia como más primario, y es el que muestra todo el tiempo, y es el que muestra además en esa frase. Hay esto no sé si es una leyenda urbana o es real, ¿vale? Pero seguro que lo habéis escuchado alguna vez, hay una enfermera, que es que yo he leído esto de principios de siglo, luego de principios de milenio, en fin, lo he leído como en varios momentos, por eso digo que a lo mejor es una leyenda urbana. Pero hay una historia que dice que hay una enfermera que trabaja en paliativos, le va preguntando a los enfermos terminales de qué se arrepienten o qué es lo que hubieran hecho diferente en sus vidas, y todos
sacan al final como 5 cosas entre las que están haber pasado más tiempo con los familiares, con los seres queridos, disfrutado más de la vida, preocuparse menos, trabajar menos. Siempre sacan como este tipo de cosas. Y es como que en ese momento, igual que le pasa a Roy, en ese momento en el que el final se te está acercando y tú eres consciente de ello y haces ese autoduelo, ese proceso de aceptación de la muerte de uno mismo, en ese momento es cuando amas más la vida, es cuando te parecen más importantes las pequeñas cosas y cuando ves los vínculos, que es lo que decíamos antes, como más valiosos. Y te voy a preguntar, tú que sabes de todo, de cara a la longevidad, ¿qué destacarías de investigaciones? Bueno, yo creo que este es uno de los grandes debates hoy de la ciencia, ¿no? La gente más rica del mundo está invirtiendo cantidades ingentes de dinero en la vida eterna. Es verdad que la vida eterna de ellos, ¿no? Porque todavía... es verdad. O sea, yo creo que son muy conscientes de que democratizar la vida eterna, aparte de carísimo, es bastante inviable, ¿no? Este planeta no admitiría muchas vidas eternas. O sea, para que la vida sea eterna tiene que ser de pocos. Eso es by definition, ¿no? que dirían ellos en Silicon Valley. Y están invirtiendo muchas cantidades de ello en esto. Lo que pasa es que estas visiones, ¿no? que tenemos de alargar la vida ¿cómo? ¿no? Porque una de las visiones, claro, es alargar la vida más allá del cuerpo, ¿no? que es un poco la que está ahora, ¿no? Es que nuestra mente permanecerá en una inteligencia artificial o como queráis, esto también es bastante distópico. Entonces, y hay un debate muy interesante, ¿no? que si tu mente sin tu cuerpo sigue siendo tú. Si tú eres tu mente más tu cuerpo, tú eres solo tu mente, tú eres solo tu cuerpo, o qué eres tú, que es una de las grandes derivadas. Pero claro, hay una provocación todavía mayor, ¿no? que es hoy todas las teorías de sustitución. Es decir, si tú consideras una inteligencia artificial lo suficientemente parecida a ti, hay un punto en el que sería indistinguible. Esto tardará 5 años, 10 años o 20 años. En un punto en que una inteligencia artificial es indistinguible de Noemí, y piensa como Noemí, habla como Noemí y todo lo hace como Noemí, ¿quién es Noemí? Pero llegaremos a ese punto. Bueno, este es el principio de sustitución que algunos teóricos hoy están... es igual que lo de Turing, ¿no? Es un juguete intelectual y es una provocación, pero creo que tiene la misma función que tenía el test de Turing, ¿no? que es hacernos la pregunta de qué es lo que realmente nos hace humanos, que no tenemos tan claro, porque tú decías, por supuesto que la mortalidad es una de las cosas que da sentido a la vida, por supuesto, y por eso que los replicantes puedan morir es un tema que cambia su visión de la vida, pero esto no es solamente de los humanos. De hecho, todos los animales tienen este instinto de supervivencia mucho más grande que el nuestro, ¿no? De hecho, el único animal que no huye del dolor es el humano, ¿no? Cualquier otro animal huye del dolor, porque el dolor es un indicador previo o muy previo de la muerte, ¿no? El único animal que vuelve al dolor es el hombre. Y esto nos hace humanos, ¿no? El ser capaz de digerir el dolor, de aceptarlo, de racionalizarlo, con los peligros que esto conlleva muchas veces. Entonces, creo que hay una reflexión interesante de qué nos hace humanos y qué nos diferencia, por un lado, del resto de los animales y qué nos diferencia de un objeto intelectual tan sofisticado como es la inteligencia artificial, ¿no? Y entre medias, ¿qué rol jugamos nosotros? Y creo que hay una visión aterradora, que es que no estamos ni tan lejos de los animales, somos animales, no estamos tan lejos de ellos ni tan lejos de las inteligencias artificiales. Y esta visión un poco, si quieres, globalista, que ahora tenemos, pero globalista o universalista, ¿no? Que somos una cosa más en el universo, a veces es aterradora, pero creo que es bastante cierta, ¿no? Somos un animal más y somos un ente intelectual más, con unas cosas mejores y unas cosas peores que los demás, pero yo no soy de los que defenderé que esta especie es mucho mejor que las demás, ni que el pensamiento que tenemos o nuestras capacidades empáticas son mucho mejores que las demás, ni creativas, ¿no? El otro día teníamos el debate, ¿no? Es que la inteligencia artificial hace canciones muy malas. Digo, ¿cuántos músicos conoces tú que hacen canciones malas? Yo conozco más que hacen malas que buenas, pero bueno. Pero te diré una cosa, y decimos mucho todos, creo yo, ¿no? Todos somos sustituibles hasta cierto nivel, eso lo asumes, ¿no? Como en un plano básico. Pero tú ahora mismo me lo has dicho en primera persona, en plan de, va a haber una persona que hable como tú, que piense como tú, con mi nombre nombrándome, y me salía como un instinto, como el de supervivencia, en plan de, no es posible. O sea, no quiero asumir eso. La pregunta es si sentiría como tú, si podría vincular como tú. O sea, hay muchas más cosas. Además. Claro. O sea, una cosa es que seas indistinguible para los demás. O sea, si yo no sería capaz de identificar quién es la Noemí de verdad o quién es la Noemí de inteligencia artificial.
he dicho de verdad y según lo he dicho digo, no, ¿quién sería la de verdad? Pero bueno, y otra cosa es que la Noemí de inteligencia artificial no puede, o de momento no se ha encontrado la manera en la que pudiera sentir como tú o vincularse como tú con tus hijos, con tu pareja, con quien sea. No puede empatizar como tú, no puede hacer muchas cosas, aunque sí pudiera pasar por ti. El último libro de Naomi Klein, Doppelganger, va por aquí, ¿no? No es tanto la inteligencia artificial, es los gemelos, vamos a decir, naturales, ¿no? Sí. Pero si tú encuentras un gemelo natural lo suficientemente parecido a ti, el libro de Klein es muy provocador en esto, ¿no? Y es un poco el punto de partida de este tipo de teorías. Pero creo que es muy interesante no solamente lo que nos distingue, sino qué tipo de cosas, cuando la inteligencia artificial haga de todo, qué es lo que nos va a quedar a los humanos, ¿no? ¿Qué territorios son los que van a hacer en los que realmente somos diferentes? Y eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Para la que aún no tenemos respuesta. Algunos indicadores tenemos, ¿no? De qué nos va a quedar a las personas en un mundo en que la inteligencia artificial es capaz de hacer canciones, es capaz de escribir poesía, es capaz de diseñar puentes y de casi cualquier cosa. ¿Qué nos va a quedar a los humanos? A mí me resulta interesante lo amenazados y amenazadas que nos sentimos por ello. Porque al final todo este debate viene porque nos estamos sintiendo de alguna manera amenazados o amenazadas por nuestra propia creación. Es como, ¿qué nos va a quedar si nos sustituyen? Tú decías antes, que me ha parecido un buen punto, que no somos ni mejores ni peores que otros animales, efectivamente, totalmente de acuerdo. Tenemos simplemente unas características diferentes y que nos hace mejores o peores que esa inteligencia artificial que estamos creando. En realidad, ¿por qué hay que ver qué es mejor o peor? Claro, ¿O en claro, qué términos? claro, ¿Para qué? ¿Para quién? Claro. Entonces, bueno, si esto nos hace sentir una amenaza, a lo mejor tenemos que repensarnos hasta dónde queremos llegar con esto, porque al final está en nuestras manos. Pero fíjate que yo creo que el miedo a la inteligencia artificial, o sea, el miedo a lo creado, es un miedo tremendamente occidental. Este es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos, por ejemplo, de ética en la inteligencia artificial, que entendemos que la ética es única y la ética depende. No todo el mundo tiene la misma ética. La visión oriental, y fíjate, por ejemplo, Blade Runner juega mucho con lo oriental, ¿no? La película está ambientada en Los Ángeles, pero está lleno de asiáticos, sí, es curioso, juega mucho con esto, ¿no? La cultura oriental versus esta versión que decíamos del golem, ¿no? Que es lo creado destruye al creador. Ellos tienen la tradición de los flecha, ¿no? Que es la máquina que complementa a la persona, ¿no? El flecha que todos conocemos en Occidente es Mazinger Z. Mazinger Z es una inteligencia artificial, es un robot, pero no es un robot que sustituye a la persona, es un robot que pilota a una persona. Esta visión que tiene el asiático, ¿no? De la máquina me complementa, de la máquina me ayuda, de la máquina me permite llegar más lejos, es muy interesante y también es una ética. Y luego otra derivada muy interesante, que es que nosotros que trabajamos mucho con jóvenes, los jóvenes no tienen ningún miedo a la inteligencia artificial. Es tremendamente interesante. Tú cuando le dices a los jóvenes que son los que no tienen empleo y son a los que les podría quitar el empleo la inteligencia artificial, no tienen ningún miedo a la inteligencia artificial. Tienen una visión mucho más positiva. Es, si la inteligencia artificial hace cosas, habrá que trabajar menos, repartamos lo que hay que trabajar entre los que somos y trabajemos menos, ¿no? Esa es otra visión. Yo insisto mucho en esto. El trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial. El trabajo te lo quita la persona que pone una inteligencia artificial en vez tuyo para ahorrarse dinero. Entonces, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es el modelo neoliberal en el que estamos, que tú para ahorrarte un puesto de trabajo haces lo que haga falta. Pero esto de culpar al algoritmo es muy cultural y es tremendamente occidental. Y esta ética que queremos imponer es una ética que es la nuestra, pero no es la de todo el mundo. Es que, claro, me surgen mil historias, pero tenemos 3 minutos. Entonces No me des la palabra porque... Siempre finalizamos un poco tomando del lado de la psicología, que se mejoraría o que se podría tratar con algunos personajes. Es cierto que me hubiera gustado mucho hablar de Descartes y del consentimiento, que le hemos hablado también en off. Pero bueno, ¿tú qué tratarías del personaje protagonista de nuestro Harrison Ford en terapia? Pues mira, yo trataría, además es que habría mucho trabajo, la verdad, o sea, tendría para años, pero trataría sobre todo la conexión con las emociones. Me parece que Descartes es un alexitímico de libro, o sea, es una persona que tiene dificultades para conectar, para gestionar, para narrarse sus emociones y para mentalizarlas. Y trabajaría 4 cosillas sobre el consentimiento, porque hay una agresión sexual clarísima en la película hacia Rachel, que creo que además muy romantizada, que trabajaría sin ninguna duda. Y luego a nivel de vínculos, es una persona que está completamente sola y los seres humanos no estamos hechos para estar solos. Entonces trabajaría desde luego la red social y los vínculos. Y en ese sentido, que también nos pone en duda la película de si él es un replicante más o no,
Y en la propia relación que tenemos o vamos a tener los seres humanos, me refiero a una relación emocional con las máquinas, ¿tú crees que Deckard tiene algún futuro con Rachel siempre y cuando le permitan vivir a Rachel? Claro. Hombre, el que haya visto la película de Villeneuve sabe la respuesta, ¿no? Así hay respuesta o no. Me parece muy interesante, y le hemos hablado antes, da para otro programa, ¿no? El tema del consentimiento, y hablamos, como el libro de Clara Serra, utiliza esto como boutade, ¿no? Si las máquinas pueden consentir o no, ¿no? Y es una provocación muy interesante. Claro, hablamos de consentimiento con personas y las máquinas consienten. Me parece una reflexión ahí tremendamente interesante. El tema es, o para mí lo interesante es, si los dos son replicantes, el futuro de esa historia me parece que es especialmente motivante, ¿no? Porque yo creo que ya se ha comprobado que las máquinas, las personas somos capaces de amar a las máquinas, ¿no? Esto es Her, pero esto es muchas más cosas, ¿no? Las máquinas cada vez son más amables en el sentido etimológico, ¿no? Que son más capaces de ser amadas. Eso está clarísimo, las personas podemos hablar a las máquinas. Warhol amaba a su tostadora, ¿no? Lo dejó escrito, que él estaba enamorado de su tostadora. O sea, esto no es nuevo, pero al contrario, las máquinas pueden amar a las personas, esto no lo sabemos, ¿no? Las máquinas pueden amarse entre sí, esto no lo sabemos. Y me parece maravillosa esa idea, ¿no? De que las máquinas puedan amarse. Por imitación. Claro. Puedan amarse y reproducirse. Entonces vamos hacia Terminator. Tendríamos para otro podcast para hablar de lo que es el amor, de cómo, de cómo se puede enamorar una máquina. Esto para el siguiente. Bueno, hemos terminado en tiempo, así que abro la veda por si alguien quiere preguntar algo, que siempre me interesa un poco la impresión que tiene el público sobre lo que tratamos. No sé si alguien se anima a preguntarnos, o si tiene alguna inquietud en ese sentido. Parece que lo hemos hecho bien. Es que es viernes por la tarde. Solo añadir que en Inteligencia Artificial la película, que creo que también es una adaptación es también de Philip K. Dick, pero si os acordáis también hay un niño que es de inteligencia artificial que está creado para llenar el vacío de un hijo muerto y que, siente muchísimo amor por sus padres. O sea que, si acaso, según Dick, las máquinas sí que saben amar. Está programada para Exacto, por imitación, lo que decíais. Sí. Bueno, es otra novela de Philip K. Dick. Es muy interesante, no lo hemos hablado, ¿no? Porque Philip K. Dick escribe en los 60 un tipo de novela que es de los 80, es completamente de cyberpunk, ¿no? K. Dick, que a mí, por ejemplo, que me interesa mucho el estilo literario, a mí literariamente no me interesa mucho Philip K. Dick, pero reconozco que como planteador de ideas diferentes es súper interesante, ¿no? Va 20 años por delante de su tiempo, muy interesante. Y es interesante esto que dices, ¿no? Un niño programado para amar, pero fíjate, porque la película tiene una derivada que a mí me gusta mucho, que es que ese niño ama de una manera en que necesita, ¿no? Y ahí seguro que nos puedes decir cosas, ¿no? Entender el amor como necesitar, ¿no? Este niño está programado para necesitar a sus padres. De hecho, cuando sus padres prescinden de él, pues ese es el nudo gordiano de la película, ¿no? Entonces, el amor como necesidad... Es que es el origen del apego, ¿no? Todos los niños necesitan ser amados. De hecho, la gran base del trauma es esa, que todos los niños nacen con la necesidad de ser amados, protegidos, de tener un entorno incondicional, y el gran origen del trauma y la razón por la que las consultas de psicología están llenas viene por ahí, porque hemos evolucionado y hemos sesgado muchísimo lo que es el amor a los niños, lo que es esa protección, esa incondicionalidad, y lo que el niño necesita se nos ha olvidado, pero hace muchos años. Entonces, esto que planteabas del niño que está programado para amar a sus padres, está programado para emitir una serie de conductas, pero no para amar. Son cosas muy diferentes. Una cosa es emitir una serie de conductas que te han programado para que los padres tengan la sensación de que les quieres y llenar así ese vacío emocional, y otra cosa es el vínculo emocional que se establece entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo. Son cosas como muy diferentes. Otra pregunta, ahí y aquí, hay dos. Un minuto y ya. Vale, el micro para las preguntas, por favor. O si no, si la decís en alto, la repetimos. Sí, y así, claro, para no perder... mira, ahí viene. Hay una allí y otra aquí. Me ha parecido muy interesante cuando has hablado de la diferencia entre programar a una máquina para que haga aquellas conductas que en teoría nosotros reconoceríamos como una emoción,
o crear ese vínculo. De hecho, en el último podcast, en el anterior de Noemí, se hablaba de la gran diferencia que hay entre la emulación que hacen las máquinas y lo que está detrás de esas conductas aprendidas. Entonces, yo creo que ahí una cosa muy interesante para los seres humanos es si va a haber un momento en que nos va a dar igual qué es lo que haya detrás con tal de tener resultado. O sea, yo no sé si todo el mundo lo habrá leído, pero Laurie Anderson ha cogido un chatbot y ha empezado a meterle todos los escritos que tenía de Lou Reed, todas sus canciones y demás. Es una señora venerable, con una mente increíble, y lo que ha hecho es meter lo mejor de su pareja para ver cómo podía conversar con él, con cosas de él que ella ya sabe. No es él, pero es un sustituto de. Entonces, quizás lo más tremendo de eso es, si yo sé que tengo un sustituto, vale, si empiezo a confundir las dos cosas... Pero es que eso es una maravillosa manera de no hacer un duelo. Claro. Tanto el ejemplo que se había puesto antes como el que acabas de poner, las dos son para evitar hacer un duelo. Y los duelos son procesos sanísimos, muy puñeteros y se pasa muy mal, pero son procesos sanísimos que tenemos que vivir. Y fíjate qué poquito nos gusta sufrir y qué poquito nos gusta el dolor y qué poca tolerancia estamos teniendo ante las emociones desagradables, que nos estamos inventando formas de no hacer duelos, que es el proceso más inevitable y más saludable del mundo. Y más natural. Hay un capítulo de Black Mirror, ¿no?, de esto, de una mujer que recupera a su marido en función de lo que decían las redes, entonces le vuelve una cosa, claro, que es mucho mejor que el marido al principio, pero luego se da cuenta de claro, que esa mejoría no la conviene. Y acaba fatal, claro, porque los duelos hay que hacerlos. Bueno, es que está ligado a la incapacidad con la frustración o con el no. Eso es. Que es que estamos ahí, todos lo estamos viendo y parece que ahora no puede ser, no es posible, no puede ser, no puede ser lo que yo no quiera, y eso acaba llegando, pues eso, a que... También digo que puestos a resucitar, mejor resucitar a Lou Reed que otras cosas. Hombre, por ahí, por supuesto, ¿no? Y que sea Laurie Anderson, que seguro que va a coger lo mejor de él y vamos, seguro que es una maravilla, pero, no sé, lo de emular, ¿no? Que haya un momento en que no diferenciemos simplemente para rellenar lo que queda de enfrente y que detrás haya un hueco. Tendremos un problema si pasa eso. Y yo tendré muchísimo trabajo, que ojalá no. Hay otra, quieres hacer una pregunta tú también, ¿no? Si nos la quieres decir, te la decir, cantamos. Mientras que nos desalojan. No, está muy relacionado con el tema de los sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia al humano o al ser vivo del cuerpo de la inteligencia? En realidad el ser vivo es cuerpo, inteligencia, sentimiento, empatía, al fin y al cabo alma, que es lo que le falta un poco a la máquina, ¿no? Y mi interés es por saber, un poco una pregunta para ti como experto, si hay caminos abiertos para la creación de almas. Bueno, sabes que el alma es una creencia poco científica. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Llevamos siglos discutiendo sobre si hay alma o no hay alma y la relación entre el cuerpo y alma, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, Artaud, ¿no? Artaud y el cuerpo sin órganos de Artaud como concepto artístico es muy interesante, ¿no? Si se puede haber vida sin cuerpo. Es un tema muy interesante. A ver, por supuesto, lo que entendemos por alma, que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de sentir, es algo que se podría replicar por una máquina. Es lo que estamos diciendo ahora. El tema es eso, ¿no? La diferencia entre el simulacro, al final, por mucho sofisticada que sea una inteligencia artificial, por mucho que se parezca a ti, es un simulacro. La provocación es cuando ese simulacro es idéntico a ti. Hay un texto de Borges maravilloso, ¿no?, que dice, si tú hicieras un mapa a escala 1:1, ¿cuál es el mapa y cuál es el territorio? Porque el mapa es igual que el territorio. Pues imagínate un mapa de Borges de ti, ¿no? Con alma o con lo que tengas, que eso no lo vamos a discutir hoy. Estás hablando con un marxista, no te interesa hablar del alma. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias.